¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. En 6 meses y 20 días, el topo que llegaba para destruir el Estado está consiguiendo lentamente su objetivo, y ahora viene la otra parte, donde hay que poner la cara ante el desastre de la tecnocracia económica que nosotros ya venimos anunciando hace varios días, está crujiendo en la Argentina porque no saben cómo seguir, porque no es un proyecto económico, sino que es, como tantas otras cosas, una improvisación cachivachesca. Bien, ahora, cuando ya hace agua por todos lados la economía, en este periodo cortísimo de gobierno de Milei, nos encontramos con que los bancos están entre impactados y preocupados. En realidad no los bancos, los banqueros. Los banqueros están entre preocupados y de alguna manera esperando ver si los papeles que van a empezar a circular con transferencias de deuda que el Estado manda al Tesoro, a ellos lo puede facilitar, permitir salir de la propia crisis del engolizamiento de tomar títulos del Estado, que era un gran negocio, porque con títulos del Estado los banqueros hicieron sus pingües diferencias más allá del trabajo que hacían los ahorristas con los plazos fijos. Bueno, todo está en debate abierto porque lo que no existe es un plan económico. Lo que existe es una improvisación de especulación financiera porque el ministro de Economía es un timbero de las finanzas, no un economista. Y Milei, que se la da de economista, es un plagiador de pensadores de, en general, de la vieja escuela liberal de Austria, que va copiando y que ni siquiera dice quiénes son los autores, haciendo eso, un plagio, en sus propios libros que editó, esto de propios entre comillas. Entonces, frente a todo esto que está ocurriendo, que para algunos sorprende y es novedad, a nosotros no solamente no nos sorprende y tampoco no es novedad, sino que nos preocupa porque empieza rápidamente a caerse a la careta y están más que confundidos, mareados, y no saben qué timbre tocar, porque hasta el propio Fondo Monetario Internacional le dijo: lo que ustedes están haciendo, la verdad, no nos convence. Y entonces, como dice el tango, cuando las pilas de todos los timbres que vos toques estén agotadas, ¿a dónde van a ir? ¿A quién, con quién hablar? Con los chinos comunistas, dijo uno en el gabinete, y se miraron todos. ¿Qué tiene de comunista?, preguntó otro. No, bueno, es lo que dice Milei. Y sí, porque además hay que ir a negociar el endeudamiento que tenemos. Lo citaron a Milei para el 4 de julio. No va a poder estar en la fiesta de la embajada. Así que Milei está deshojando margaritas para saber qué hace. Si va con los yanquis o con los chinos. En esto, que parece un juego de criaturas, está encerrada la Argentina, mientras guardan silencio ante el robo descarado de los ingleses y los israelíes en las Malvinas del petróleo. Se están llevando cientos de barriles de petróleo, una empresa israelí que nosotros denunciamos hace 3 años, cuando empezó a operar allí, donde hay no solamente intereses de Israel, sino también de la Casa Real inglesa. Nos están robando el petróleo de Malvinas, pero para Milei, Israel e Inglaterra son nuestros primos carnales, junto con Estados Unidos, la trilogía del bien, que nos están haciendo puré cada vez que pueden. Uno con el Fondo Monetario, los otros robándonos, como queda expreso. Estamos metidos en un verdadero cambalache donde solamente podemos salir con alguien que tenga conceptos clarificados. Pero no aparece tampoco en la oposición nadie que marque un rumbo claro, que denuncie esto que está pasando y que diga la verdad de que están absolutamente confundidos y mareados porque nunca tuvieron un plan económico.
siempre hicieron una tremenda improvisación y hasta los mismos liberales están diciendo que lo que él hace no es liberalismo, porque claro, cada vez que un payaso de esto aparece y hace macanas, ellos dicen no tiene nada que ver con nosotros. Y así fueron descartando de Alzogaray a la fecha a cuanto apareció en la política argentina, porque total, siempre nos queda la duda de saber si el liberalismo no es más puro que esto mismo. Allí está, este que dijo, yo vengo con la topadora, y la sociedad argentina dijo, vamos a votar a un tipo que va a romper todo, vamos con él. El proyecto destructor es una consecuencia de los odiadores seriales, de aquellos que históricamente han odiado el peronismo y siempre dijeron votemos en contra del peronismo. Odiadores seriales que terminan transformando a un cachivache en presidente de la República, con las consecuencias que ahora no solo nosotros, sino también ellos, estamos pagando todos por un verdadero improvisador y guitarrero que además se disfraza de economista. Es un momento clave del desastre financiero que ha hecho el gobierno que amarrocó y no sabemos dónde está la plata. Del gobierno que dejó a las provincias sin coparticipación y no sabemos dónde puso el dinero. Del gobierno que tiene un presidente que viajó 9 veces al exterior y que no trajo una mejora para el pueblo argentino. Y que viajó solamente a 2 provincias. Porque cuando estallan los conflictos, la Argentina es federal y lo tiene que arreglar la provincia. Cuando hay un problema climático y una emergencia, el país es federal y que lo arregle cada quien en su provincia. Ahora, cuando se trata de hacer algún viaje, él es el aladid de la libertad y va con esa bandera que pagamos todos los argentinos a mostrar su proyecto cachivache por el mundo. Estamos mal porque queremos estar mal. Estamos mal porque no tomamos decisiones que el pueblo puede tomar con su presencia en la calle para decir que se vayan por embusteros. Estamos mal porque no quieren echar a los que están, porque todavía existe eso que es cumplamos con la Constitución. Nosotros, que sufrimos golpes de Estado e intentos golpistas cada vez que ganamos una elección. Nosotros que como mayoría sufrimos que las minorías nos hicieran golpes financieros y económicos, somos tolerantes y compasivos. Pero no se confundan, no somos boludos. Y por lo tanto, estén atentos porque el pueblo va a poner en cualquier momento las cosas en su lugar. Se le va achicando el tiempo al proyecto del cachivache. Hoy se cumplen 3 semanas de la movilización contra la ley Bases, una ley que salió en el Senado por apenas un voto de diferencia y que todo el sistema de medios se dedicó durante los meses en lo cual se discutió a hablar de rosca, a hablar de favores, a hablar de cositas que no tenían nada que ver con el contenido de la ley. Si hubieran explicado el contenido de la ley, hubiera sido bastante obvio que los senadores y los diputados no podían votar esas leyes y volver a sus provincias para decirles que las habían beneficiado. Esta ley no beneficia a ninguna provincia porque básicamente lo que hace es entregar los recursos naturales que efectivamente son de las provincias según la Constitución, pero les permite a grandes empresas venir con un régimen impositivo que no se va a modificar durante los próximos 8 gobiernos, 8 presidencias, con facilidades para pagar menos ganancias, para amortizar más rápido la inversión, para acceder a los dólares, para fugar esos dólares, sin la obligación de, uno, que era algo que podía beneficiar a las provincias, industrializar parte del recurso natural que saquen en la Argentina, y 2, que tengan que tener obligatoriamente proveedores a las pymes locales. Por ende, no hay ningún beneficio para ninguna provincia, para ningún gobernador en esta ley. Y lo otro que tiene la ley es una brutal reforma laboral que tampoco va a beneficiar a los trabajadores de esas provincias y tampoco, ¿sí?, la reforma que han hecho adentro con el paquete fiscal y el blanqueo. Los gobernadores intentan justificar esto diciendo que había que apoyarlo porque al volver a introducir ganancias para un montón de trabajadores eso les genera un ingreso coparticipable. Eso es el famoso pan para hoy, hambre para mañana. Si no hay laburo, los salarios se van a pauperizar y cada vez va a haber menos trabajadores que paguen ganancias, por ende no les va a alcanzar.
no les va a alcanzar. Y en vez de ir a buscar dinero donde lo hay, fueron a buscar dinero otra vez a un sector de los trabajadores. Frente a eso, las personas que sí entendieron que había que votar en contra de esa ley, se fueron a manifestar. Y cuando se fueron a manifestar pacíficamente, fueron reprimidos. Reprimidos. Y fue una decisión del gobierno de Javier Milei, ejecutada por Patricia Bullrich, por la fuerza de seguridad que responden a ella, y apañada por un poder judicial que decidió seguir la línea del gobierno y acusar de terroristas y de golpistas a personas que se estaban manifestando para que no vendan el país, para que no legalicen la venta del país. Pues lo que hicieron eso fue legalizar la venta del país. Y de las 33 personas que fueron detenidas ese día de forma absolutamente arbitraria y liberadas, algunas el mismo día y otras 6 días después con la misma arbitrariedad, hay 5 que siguen detenidas. Y tenemos hace 3 semanas 5 presos políticos por manifestarse contra una ley que estaban tan apurados por sancionarla que todavía ni siquiera la promulgaron. Pero bueno, estas personas siguen detenidas. Y quiero volver a repasar rápido por qué están detenidas, para que se vea la arbitrariedad y la locura de este gobierno. Vamos mostrando, ¿sí?, algunos de los fragmentos del procesamiento. Por ejemplo, el caso de Cristian Fernando Valiente. Le encontraron una granada de mano. La granada la había tirado la policía y él se la había guardado, como alguien que va a una manifestación y se guarda recuerdos de cómo ha sido reprimido. Sí, todos hemos guardado alguna vez algún cartucho que nos disparaban, etcétera. Este tenía una granada y dicen que estaba provocando disturbios y arrojando piedras. Otro, sí, que tenemos ahí es David Oscar Sica. También lo encontraron, él quiso pasar un cordón policial, no lo dejaron y pateó una valla. Pateó una valla y le tiró agua a una policía. ¿Sí? Ahí está, si lo podés agrandar abajo, alrededor de las 14 horas aproximadamente, se acercó un cordón policial y como no lo dejaban pasar, se enojó, ¿sí?, con el policía. 3 semanas detenido lleva. Ahí lo tienen. Lo escupió y le tiró una botella. Agua de una botella le tiró. Le tiró agua de una botella a un policía. 3 semanas en cana lleva. Otro. Tenemos más casos. Esto es el procesamiento que dispuso la jueza María Romilda Cervini. De la Cruz Gómez, ¿sí?, estaba con un grupo de personas prendiendo fuego tachos de basura y arrojando elementos a la policía. 3 semanas preso por prender un tacho de basura. ¿Sí? Otro. Esto es interesante, este es del mismo caso de la Cruz y que voy a detallar ahora más cuando muestre el caso de Patricia Calaraco. Los sucesos relatados por el preventor, es la policía, y volcados en el sumario se encuentran corroborados por imágenes obtenidas en video y que fueron aportadas al tribunal. O sea, en este caso también usaron videos para detenerlo y tenerlo en cana a este señor. Pero quiero ir al caso de Patricia Calaraco. Hoy hablamos con su pareja, que dice que sufre maltrato psicológico, que la amenazan con trasladarla a un pabellón común, que la trasladan sin avisarle a su abogado, que no le dejan hacer las visitas y que están empecinados específicamente con ella porque ella es una militante política, feminista, mujer, que estaba efectivamente en la movilización y que es bastante conocida la imagen en la que estaba prendiendo fuego una bicicleta. ¿Sí? Quiero mostrarles de vuelta lo que dice la jueza para tenerla detenida. Dice en relación a Patricia Calaraco que la encontraron, ¿sí?, la encontró la policía, y si leen ahí, dice, estaba con un buzo de color amarillo, pantalón negro y zapatillas de color negra, pañuelo de color rojo y blanco, se encontraba en la plaza del Congreso de la Nación, informando que había sido, esto es lo interesante, captada por el personal del Centro de Monitoreo Urbano, cometiendo hechos ilícitos, por lo cual se solicitaba su detención, por lo que fue aprehendida en la intersección de Chile y Lima. Este dato es muy interesante porque significa que a Patricia Calaraco la agarraron con las camaritas del gobierno de la ciudad, prendiendo fuego una bici. Y la detuvieron a más de 10 cuadras del Congreso, en Chile y Lima. O sea, las camaritas la vieron, la reconocieron y la lograron perseguir y encontrar a 10 cuadras.
Esas bicis que estaba prendiendo fuego Patricia, que es un delito, yo lo entiendo, no es un delito para estar preso 3 semanas, es un delito de daños. Tiene de 15 días a 1 año de prisión, es absolutamente excarcelable, y no hay ningún motivo de obstrucción de la investigación ni de fuga que amerite que esté presa 3 semanas. Pero lo que prueba esto es que podían encontrar a alguien encapuchado que había prendido fuego el auto de Cadena 3. Porque a Patricia la acusan, mostrame la siguiente, ahí dice la acusan de ocasionando un daño a un bien de uso público, es la bicicleta, afectando de este modo e incitando hacia la violencia colectiva contra las instituciones, suscitando tumultos y desórdenes y erigiéndose en un posible alzamiento contra el orden institucional y la vida democrática. Explícame cómo puede ser que prender fuego una bici sea un posible alzamiento contra el orden institucional y la vida democrática. Solo puede estar en la cabeza de Patricia Bullrich, de Milei, del fiscal Stornelli y de la jueza Servini. Pero insisto con algo, porque dicen, ahí abajo están las imágenes. Bueno, estas son las imágenes que tenían de Patricia. Ahí está, prendiendo fuego una bici, ¿sí? Fue captado por las cámaras de seguridad de la ciudad, por el centro de monitoreo. Ahí está en otra de las imágenes que tienen. Está muy tapada, muy camuflada. Y la encontraron a 10 cuadras. O sea que podían encontrar a alguien tapado y camuflado que prendió fuego el auto de Cadena 3. Pueden encontrar a las personas tapadas y camufladas que tiraban piedras a la policía. Pueden encontrar a las personas tapadas y camufladas que cometieron efectivamente disturbios fuera de lugar. Y no encontraron a ninguno, solamente la encontraron a ella, mirá, con las camaritas de la ciudad y a 10 cuadras de donde estaba. Esto es la prueba, una vez más, de que tenemos a 3 personas presas a 3 semanas de una manifestación contra una ley absolutamente injusta, de una ley de saqueo, de una ley que se ocuparon de no explicar lo que significaba, y ahora se ocupan de mantener 5 personas detenidas, ¿sí? A 3 semanas de esta situación, con situaciones de violencia carcelaria, con situaciones de maltrato, con el simple hecho de decir, no te vuelvas a manifestar contra nada de lo que haga este gobierno, que ya anunció que va a mandar nuevas leyes, que ya anunció que va por todo lo que quedó fuera de la ley de bases de esas falsas negociaciones que hicieron los gobernadores, los diputados y los senadores, y los mantiene presos acusándolos de terroristas, cuando podría efectivamente encontrar a los que cometieron disturbios, porque los tiene presos gracias a esas camaritas que tiene la ciudad y que permitieron encontrarla a Patricia a 10 cuadras de donde estaba. Y esto es la prueba. Y esto es la prueba. 3 semanas presos y se vienen nuevas leyes y obviamente nuevas movilizaciones contra el gobierno, y van a utilizar esto para que la gente no se movilice. Para que la gente... Querido Horacio Robelli, lo felicito porque cuando usted me dijo hace un mes más o menos Caputo se va, o algo así, y era otro el título, digo, qué audaz este muchacho. Pero está demostrando que si no se va y resiste, porque tendrá que cambiar algunas de las cosas que él cree que son como él cree que tienen que ser. Y bueno, creo que eso gracias. No se le está dando. Adelante, Horacio. Muchas gracias, Neto. Lo que quiero decirte es que se va porque ya cumplió con lo que vino. No se termina de ir porque no pudo redondearlo. Recordemos lo que hablamos la semana pasada. Él, la otra vez, con la plata del Fondo Monetario Internacional, que dieron 15.000 millones de dólares, le pagó a los bonistas que él había traído para que compraran títulos en pesos. Él era el secretario de Finanzas, le había hecho rondas, acompañado por Miguel Galucio, el que era antes había sido presidente IPF nombrado por Cristina Fernández de Kirchner. Acompañado por Miguel Galucio, trajo inversionistas en dólares que compraron títulos públicos en pesos. Se querían volver a dólares y no los tenía. Y los 15.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares, 1,530, no 1 millón, ni 15 millones, 15.000 millones de dólares, lo liquidó. Él asumió el 18 de junio del 2018 y lo echaron el 26 de septiembre. En ese lapso vendió 15.000 millones de dólares a estos bonistas para que con esos dólares rescataron los títulos públicos, le dio los dólares, él lo rescató en pesos y ellos llevaron los dólares afuera. Le pagaron los títulos públicos en pesos, ellos con esos pesos le compraron dólares a los bancos, el Banco Central puso los dólares que le había dado el Fondo Monetario Internacional y así se fueron. Esa vez cerró el circuito. Acá había prometido lo mismo, hicieron rondas, él, Pablo Quirno, que es su segundo, es el actual secretario de Finanzas,
Santiago Bausili, que es el presidente del Banco Central, y Vladimir Wernicke, que es el vicepresidente. Bausili y Caputo tienen una consultora que se llama Anker, cuyos principales clientes son estos mismos que compraron los títulos públicos de acá. Y también dijimos la vez pasada que había aumentado la deuda en 65 millones de dólares, de los cuales 7.000 millones de dólares, un poco más, 7.600 millones de dólares son los intereses que ya ganaron, devengado en pesos, pero convertido en dólares por la Secretaría de Finanzas de la Nación. Yo acá no pongo ningún número, son todos números de la Secretaría. Uno se pone en Secretaría de Finanzas de la Nación, boletín financiero, y te dicen que hasta mayo la deuda aumentó en 65.001 millón de dólares, de los cuales 7.600 son intereses que le tienen que pagar a estos bonistas que vinieron y compraron estos títulos. ¿Cuál es el problema? Que la ganancia todavía está devengada pero no percibida. Esto es, tienen que convertirse en dólares. Por eso que Caputo aguanta lo que puede, y por supuesto los que tienen estos títulos no son en el pecho. Habrá pequeños inversionistas, la gran mayoría son los grandes fondos de pensión de los Estados Unidos, todos viejos conocidos por nosotros, BlackRock, Pinco, Vanguard, Franklin Templeton, Gramercy, Fidelis, todos conocidos por nosotros, son los grandes poseedores de esos títulos. Y quieren cobrar... Conocidos por nosotros, difundidos por nosotros y ocultados por la mayoría de los medios de comunicación de este país, sean de la derecha, de la izquierda o quien sea. No quieren desnudar eso que hace años que venimos, bueno, yo lo aprendí de usted, pero... No, al revés, lo aprendimos juntos. Lo aprendimos juntos hace muchos años los dos. Sí, es así. Y me duele eso, que a veces uno cuando se queda así medio solo diciendo cosas, digo, no estaremos equivocados, pero no estamos equivocados, está ratificado esto, día a día, y lo ocultan. Entonces le pegan a Milei porque tiene perro, gato, la hermana, esto y lo otro, y no van al fondo de la cuestión. Adelante, Robelli. Exactamente tal cual lo que decís. Ese es el problema gravísimo que tiene este gobierno. No tiene dólares, se le demoró la aprobación del RIGE. El RIGE van a venir dólares, en este enclave africano que han hecho la Argentina, pero van a venir a medida que van invirtiendo. Pampa Energía dijo que va a invertir 700 millones de dólares, pero a medida que haga el gasoducto que va de Vaca Muerta hasta el puerto de Bahía Blanca. Entre mientras, los dólares no vienen. Y la presión es ahora. El problema fue que se dieron cuenta que en julio, el 9 de julio hay que pagar con los bonistas, que son la gran mayoría son los mismos, sumale Greylock y otros que son en otro grupo, pero son los mismos que negociaron con Martín Guzmán el 31 de agosto del 2020, le habían dado 4 años de gracia para pagar el capital. Bueno, ahora hay que empezar a pagar el capital. El 9 de julio hay que pagar, lo dice la Secretaría de Finanzas de la Nación, estoy leyendo el boletín de la Secretaría de Finanzas de la Nación. El 9 de julio se deben pagar 2.558 millones de dólares en títulos públicos a estos bonistas que le hicieron la negociación y hay que pagarle capital. Esto es capital más interés. 2.558. Como son los mismos, lo pueden refinanciar. No es que lo van a exigir porque ellos no se tiran tiros al pie como hace el pueblo argentino que lo vota Milei. No se tira un tiro en la rodilla. Ellos saben negociar y esperan, pero la población se puso nerviosa, porque vos te encontrás con grandes vencimientos en dólares, el gobierno no tiene dólares, porque los dólares que tiene inflado sus reservas internacionales, hay exactamente, en realidad son datos del 28 de junio, son 13.363 millones de dólares que tiene, que son de los depósitos de los ahorristas en dólares, ahorristas argentinos, no son grandes, porque si no ponen plata en otro lado, son sectores medios y medios altos que tienen capacidad de ahorro todavía, y pusieron 19.785 millones de dólares. Son datos al 28 de junio del Banco Central, de los cuales de estos 19.785 prestaron 6.422, o sea que 13.363 millones de dólares de los casi 29.000 millones de dólares que dice el Banco Central que tiene reservas brutas, son estos depósitos. La única forma que tiene para pagar sería utilizar estos depósitos. Esto sería un corralito financiero, porque vos no le podés confiscar el depósito, es volver a hacer un corralito financiero. Por eso es que se pusieron nerviosos los depositantes, tanto en dólares como en pesos, y en estos 2 días hábiles que pasaron, lunes y martes, fue monumental el retiro de depósitos. A medida que podían vencer los depósitos, caja de ahorro, todo lo que pudieron sacar en pesos y en dólares, y a medida que vayan surgiendo los vencimientos, van a ir retirándolo. Esta es la corrida cambiaria que ellos quieren ocultar con
el atisbo de que se produzca una corrida bancaria. Y todos sabemos que cuando se produce una corrida cambiaria y una corrida bancaria, estamos en el 2001 nuevamente. Esta es la situación hoy. No sé cómo la va a resolver esta dupla de Caputo, Bausili y los grandes grupos que tienen detrás, pero es una fragilidad extrema. Está en una situación en que no tienen dólares, hay que pagar los intereses hasta mayo, 7.600 millones de dólares de intereses solamente de lo que ganaron de vengado en pesos, lo quieren convertir en dólares, quieren que lo que vinieron por carry trade se quieren ir, temen el efecto puerta 12, o sea, se van todos juntos, esto vuela por el aire y ellos cobran 2 pesos con 50 centavos. Esta es la situación en que nos encontramos. Muy dura. Y otro de los temas que me propuso trabajar era lo de la obra pública. Esto demuestra la necesidad de este gobierno. No tengo forma de decir lo estúpido que es este gobierno. Este gobierno, vos sabés que cuando se aprueba la ley de presupuesto del 2023, en esa ley de presupuesto 2023 se aprueban las obras para hacer en el 2024 y 2025, pues es un plan final de obra. Forma parte del sistema de proyecto de inversión nacional, el BAPIN, el Banco de Proyectos de Inversión Nacional. Bueno, todo esto está es por ley. Él tiene que anular, porque él no tuvo presupuesto 2024 porque no quiso, pero sí tiene que cumplir con la ley de presupuesto 2023 y también la del 2022 que agarra obra del 2024. No las cumple y eran en total 2.731 obras. Decidió manos militares hacer solamente continuar 376, o sea el 14% del total de las obras. Desgraciadamente no tengo los montos porque hay que buscar una por una, pero eran en total aprobados en el presupuesto 2023 para hacer en los años 2024, 2025 y 2026 2.731 obras, y dijo que va a ser solamente 376 y que va a reprogramar 347. Las otras 2.008 obras que no va a hacer, dice, bueno, si la quieren entre las provincias, que la hagan las provincias, pero que nosotros no le vamos a dar un peso. Esto dice el gobierno actual, incumpliendo la ley. ¿Cuál es el problema? El problema es que el que puede aceptar los argumentos o rechazarlo es la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que es una comisión conformada por diputados y senadores. Si le han votado corruptamente, le han votado este engendro jurídico que es el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, en derecho dicen que puede lo más, puede lo menos, le van a aprobar esta bestialidad. Ha cortado todas las obras públicas para hacer un ajuste, tienen que profundizar el ajuste y no le alcanza. Vos fíjate, en grandes números, para no marear a la audiencia, en grandes números, hasta mayo el total del gasto público fue 31 billones de pesos, 31.000 millones de dólares, y el total de intereses que tuvieron que pagar hasta mayo para estos bonistas son 7.600 millones de dólares. O sea, el 25% del total de gasto público son intereses de la deuda. Como eso está bajo la línea, le dicen en la jerga, o sea, no se ve, nadie dice nada, pero vos no es obra pública, ya te digo, ya lo aclaró que no va a ser 2.008 obras, no es obra pública, no le quiera la plata a la provincia, inclusive la plata que le corresponde a las 13 provincias que tienen su propio sistema jubilatorio, que tienen su propio sistema previsional, no le quiera la plata que le corresponde. Le envías a los jubilados, porque le bajaste fuertemente las jubilaciones y pensiones. No comprar nada de alimentos, no repartir lo que había comprado Victoria Tolosa Paz, menos comprar alimentos, no hace nada de nada, y sin embargo, pese a ese brutal ajuste, el ajuste poco ante la deuda, esa deuda que significa el 25% del gasto público. Y un tema más. Todo esto viene acompañado de la aprobación de la ley base y la zanahoria esta en la que se ha convertido y la convierte Cristina y su hijo también, que es el RIGI, y no quiero despotricar contra Cristina, pero la semana pasada dio una conferencia, dio una charla ahí con un pibe que hace gelatina, hace jingle, bueno, fue un reportaje de 1 hora. Y ella dice que, como dijo Máximo en la Cámara de Diputados, corrija lo del RIGI aplicándolo bien. ¿Hay alguna manera de aplicar bien el RIGI que le sirva al país? Mira, le voy a contestar con lo que dice el Vasco de Mendiguren, que no es santo de mi devoción, que fue el último secretario de Energía, es un hombre fue presidente de la Unión Industrial Argentina, un lobista industrial de muchísimos años, un lobista de la Unión Industrial Argentina, que fue el último secretario de Energía, perdón, de Industria, el último secretario de Industria de Massa. Él dijo, la Argentina tiene 2 opciones, o ser Noruega o ser Nigeria. Noruega
no es Energy, tiene un fondo de pensión soberano por 1,26 billones, con B larga, billones de dólares, más de 3 veces el Producto Bruto Argentino para extraer petróleo y gas de los fiordos que tienen sobre el océano Ártico que le corresponde a Noruega. Y Noruega es el país que tiene más alto PBI, no llegan a ser 6 millones de habitantes, y tiene el PBI más alto de todo el planeta, ese sí de todo el planeta, $89.000 per cápita, es el PBI per cápita el año pasado de Noruega. Nosotros apenas superamos los 10.000. 89.000 millones de per cápita, y con una mejor distribución de ingresos. Nosotros superamos los 10.000, pero tenemos, según la UCA, un 55,5% de pobres. O sea que con mejor distribución de ingresos tiene el PBI más alto de la tierra, porque el fondo soberano lo administra el Estado. El Estado es el que contrata, el que hace las licitaciones, como hacía Perón cuando hizo el gasoducto que venía de Comodoro Rivadavia hasta Lavallol, hasta el Gran Buenos Aires. Ese gasoducto lo dirigió el Estado, licitó el Estado. Por supuesto, la obra la hicieron, por ejemplo, ahí viene Techin, la hizo Techin de Italia, pero lo contratás vos. No es acá, que el RIGI, bueno, sabés todo cerrado, no sabés cuál es el costo de tracción, nunca lo van a decir, no sabés cuál es el costo del traslado, de todo lo que van a hacer, no sabés cuál es el costo de lo que van a comprar, porque todo se mantiene cerrado, dice acá, prohibida la entrada a toda persona ajena al establecimiento. Esta es la crueldad, y Cristina debería saberlo. Una cosa es que lo haga el Estado, ella se dice peronista, nosotros por supuesto que queremos que la obra pública tiene que dirigir el Estado, y con números transparentes y transparentar los costos a toda la población, como hacía Perón. El mejor ejemplo de obra pública, y que más hizo obra pública de todos los gobiernos de toda nuestra historia, eso sí, de toda nuestra historia, fue el peronismo. Hizo todas grandes lluvias, hizo represas, hizo de todo, caminos, hizo pueblos donde no había nada, porque por ejemplo de Comodoro Rivadavia hasta acá había que hacer pueblo, había que poner hospitales, escuelas, policía, hizo de todo, pero todo transparentado, y todo era... Y los diputados radicales, yo vengo del radicalismo y sé lo que digo, no podían encontrar un punto ni coma, nada. Tuvieron que aceptar. Es más, Moisés Levenson, que era diputado, decía que había que igualar y superar a lo que hacía el peronismo. Por eso, con números transparentes, con un Estado que comunique, lo hace los países soberanos. Estas obras que dependen del país, no el presente, sino generaciones futuras, las hace el Estado, no el privado. Cristina Fernández de Kirchner debería saberlo. Horacio Robelli, muchas gracias por esta reflexión a la que lo convoqué también, porque me parece que hay que terminar con mitos, con leyendas, si no nos vamos a salir nunca más, y ya nos están dejando en una profundidad tan grande de la que va a ser dificilísimo salir. Usted que viene siguiendo esto desde el 75 o antes, sabe que es cierto que cada vez nos dejan más hundidos, menos soberanos y más dependientes. Robelli, social. Estamos en línea con Juan Grabois, que es el denunciante original de esta causa, que arrancó diciéndoles repartan la comida, y que ahora sabemos que está la comida y que siguen sin repartirla. Juan, ¿cómo estás? Acá Ari Lijala te saluda, buen día. ¿Cómo te va, Ari? Bueno, antes que nada, un reconocimiento también a tu trabajo, que fue una prueba muy importante en la causa, el pedido de informe que solicitaste, que pese a hacer el segundo o tercero que tenían que contestar, volvieron también a fraguarlo, ¿no? O sea, recién después del allanamiento tuvimos clarita la cantidad, el stock de la comida y sus fechas de vencimiento, y se descubrió la negligencia criminal del Ministerio, que efectivamente, como vos decís, salvo los 400.000 kilos de leche en polvo, son 4 millones de litros de leche, es muchísimo, muchísimo. Miles de millones de pesos de la tuya, que se repartieron de manera improvisada, pero por lo menos se repartieron, porque si no, bueno, ya iban presos directamente. Efectivamente, como vos decís, hay casi 6.000 toneladas de alimentos que siguen en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo en Tucumán. ¿Qué dijo ayer la Cámara de Casación? La Cámara de Casación es la tercera instancia judicial. Son 7 jueces de las más distintas ideologías, entre los que está Sakaguchi y Irursum, conservadores, digamos, que le dijeron algo bastante elemental: señores, déjense hinchar las pelotas, repartan los alimentos, esto es delictivo. Y los planes que han presentado son francamente bochornosos.
Lo último tiene algún elemento de razonabilidad, mala leche, pero razonabilidad. Le plantean a las provincias que los pasen a retirar de acuerdo a una serie de índices que presentan, que en algunas provincias pueden tener sentido, en otras, como la provincia de Buenos Aires, no tienen ningún sentido porque esos índices ya están contemplados en el programa Mesa. Pero, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que conozco algunos otros más, les corresponde retirar aproximadamente 2.000 toneladas de alimentos, que no resuelve el problema estructural, pero es muchísimo para esta situación, que entendemos que esta semana los va a pasar a buscar el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a cargo del Cuervo Larroque, y así será también en el Norte Grande con las 3.000 toneladas de alimentos que hay allí, que luego las provincias destinarán según su leal saber y entender, que tienen que presentar también ante el Ministerio, que se presentará en el juzgado, ¿no? Para que tenga algún nivel de razonabilidad la distribución y no pase como con Conin, que insisto, es mucho mejor que los hayan repartido así que no los hubieran repartido si hubiese tirado, pero además de ser totalmente arbitraria y discrecional la elección de la ONG, cosa que es inevitable cuando hay que seleccionar una ONG. El problema es que seleccionan una ONG que no tenía ninguna capacidad para hacerlo, y los alimentos terminaron en supermercados, etcétera. Pero bueno, yo supongo que el 80% terminó en una familia humilde, y ya con eso todo vale la pena, ¿no? Claro. Y te hago una pregunta, Juan, ¿cómo sigue después de esto? Primero que repartan la comida, pero ¿cómo sigue la situación que vos conocés bien de los comedores, de los merenderos de todo el país? Porque esta no la repartieron, pero tampoco compraron más. O sea, ¿cómo va a seguir esto? Mira, te cuento, hay como dos carriles judiciales distintos, más allá de que todavía seguimos esperando de que alguna persona mínimamente razonable abra una instancia de diálogo social. Pero bueno, como no estaría sucediendo, seguimos judicializando un tema que es del más elemental sentido común. Pero el primer carril tiene que ver con el aspecto penal de esto. Petovelo y compañía, esta señorita Leila, otro señor que es abogado contratado por la OEI de manera bastante irregular y que no tiene permiso de procuración para ejercer la representación de un ministerio, pero que lo hace igual, no me acuerdo cómo se llama, Ariel Romero me parece. Romano, ¿no es? Romano. Sí, Romano, y un grupo de funcionarios en cabeza de Petovelo están denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad. Eso es una causa penal. Lo que pasó con lo del depósito fue simplemente un incidente de ese expediente, que es una medida cautelar para hacer cesar un delito. Es decir, había una situación delictiva que estaba siendo cometida infraganti en el momento, y lo que el juez le dice es: haga cesar este delito, repártanse los alimentos. Ahora, el delito ya ocurrió. El delito se está investigando. Va a haber instancias posteriores a la imputación, que será el indagatorio, el procesamiento, etcétera. Y como dice Bullrich, la señora de la represión, el que las hace las paga, y si alguien se roba, porque sacarle la comida a quien la necesita, comida que es del Estado además, es robar. Si alguien roba, la tiene que pagar. Entonces nosotros la causa penal la vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, que es: usted fue flagrantemente negligente, como mínimo, ¿no? Que es una de las formas, la negligencia es una forma de lo que se dice la culpa, que a diferencia del dolo, es cuando lo haces a propósito. Bueno, acá por lo menos fueron negligentes. Yo creo que hay dolo, ¿no? Claro. Hay sadismo, hay dolo, hay mala leche. Es importante esto que decís, porque, o sea, que repartan la comida no hace que el delito, que digamos que la causa penal se caiga. La causa penal es porque la guardaron y no la repartieron. Exactamente, la causa penal sigue y nosotros la vamos a seguir firmemente, porque, a ver, yo creo que el que sea un dirigente social, un militante de base, etcétera, el que le saca los alimentos a otro, salvo en un estado de extrema necesidad,
hay que cortarle la mano. Y es cierto que eso pasó. Es cierto que eso pasó. Y para eso está la justicia. Y a mí me parece muy bien que se audite, incluso que se denuncie. Yo mismo he denunciado en algunos casos. Pero si un perejil que se luqueó 100 kilos de alimentos, que es un montón, va en cana, va a indagatoria, esta gente que se está luqueando 6.000 toneladas, estamos hablando de miles de millones de pesos. ¿Por qué no va a ser tratada con la misma vara? Es una cosa increíble. Es como agarrar al ladrón de gallinas y no al tipo que se afanó millones porque tiene guantes blancos y porque está protegido por el poder estatal. Entonces, obviamente, lo vamos a seguir a muerte, aunque nuestra función en la vida no es judicializar las cosas, como no debería ser la de Capital Humano perseguir a nadie. Para eso está, si se quiere, la Oficina Anticorrupción, si son funcionarios, el Poder Judicial, incluso la Procuración del Tesoro, pero no el Ministerio de Capital Humano, que se supone que tiene que resolver los problemas de la gente. Bueno, nosotros la vamos a seguir, aunque lo más importante en este momento, para el abastecimiento de los comedores, no es la causa penal, sino una causa que está en el fuero contencioso administrativo, que es un amparo colectivo, que yo también patrocino a muchísimos comedores, que es muy interesante porque el juez que la lleva se llama Walter Lara Correa, que es un juez, según me dicen, progresista. Pero debe estar haciendo una investigación muy profunda, porque a diferencia de Irursun o Jacobucci o Casanello, que actuaron con celeridad, tiene la causa hace aproximadamente 4 meses y hasta ahora no ha hecho absolutamente nada, más que abrir el proceso colectivo. Esa causa, Juan, entonces, la del fuero contencioso administrativo es donde un juez podría determinar, compren y repartan comida. Es más fácil incluso, el restablecimiento de un derecho adquirido, que es una necesidad básica de la gente de comer, a través de la red de comedores comunitarios, porque no hay otra que los pueda sustituir en los barrios populares. Ojalá el gobierno decidiera eliminar cualquier forma de intermediación y pusiera un comedor comunitario grande en cada barrio. Bueno, sería un gobierno de estilo de corte cubano, soviético, etcétera, o un muy buen gobierno nacional popular. No creo que lo hagan. Mientras no lo hagan, los que están poniendo el cuerpo ahí son las cocineras comunitarias y hoy no tienen alimentos. Y si no les gusta cómo laburan, que agarren la llave de los comedores y se pongan a laburar ellos. Pero efectivamente lo que debe pasar, porque no hay jurídicamente ningún argumento para que no pase, es que Lara Correa tome una medida en relación a esto. Claro. Aunque sé que tome una medida en contra, sí podemos apelar. Digamos, no, sería ridículo. Pero vos fijate cómo pasa que muchas veces los que en las ponencias científicas o en las proclamas supuestamente defienden los derechos sociales, después cuando las papas queman, o por una razón o por otra, se acobardan, o por alguna especulación, genera una denegación de justicia, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, nosotros vamos a esperar un poco más, porque corresponde el beneficio de la duda, pero si no, claramente vamos a accionar por denegación de justicia, porque es increíble lo que pasa en el fuero contencioso administrativo, sobre todo comparándolo con lo que pasa en el fuero penal, donde se avanzó con celeridad. Y además hay un dato que, Ari, vos que lo seguís bien al tema, te va a resultar interesante. El mecanismo fundamental de abastecimiento era el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, no los alimentos secos. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo consistía en recursos para comprar alimentos en los mayoristas de cada jurisdicción, de cada provincia, lo cual es muchísimo más lógico porque te ahorra el costo del flete y el precio es muchísimo menor, porque comprar vía las formas licitatorias o las formas de la OEI es más caro por distintos motivos. Uno de los motivos es que el Estado paga tarde. Claro. Entonces se recurre al PNUD, que tiene que cobra bastante dinero por
garantizar la transparencia, la trazabilidad, la asistencia. Está bueno aclarar técnica. esto, Juan, porque cuando muestran en otros lugares las licitaciones de comida, te dicen, mira, el paquete de fideos está más barato en el súper que lo compra el Estado. Sí, porque el Estado paga los 90 días, con suerte. Entonces, en la licitación te lo vende más caro. Si lo compras en el mayorista, lo compras más barato. Exactamente. Entonces, la licitación es un mal mecanismo, y además estoquear en un lugar cuando vos tenés una dispersión geográfica tan grande es un mal mecanismo por el flete. El mecanismo más razonable es que sean compras distribuidas, porque hay 5 o 6 mayoristas en todo el país y todos tienen más o menos los mismos precios. O sea, no hay mucho margen de que alguien subfacture, sobrefacture, etcétera. Entonces, bueno, está el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dando asistencia técnica auditando esto. El Estado le da los fondos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el PNUD los administra en coordinación con el Estado. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Y por qué es tan evidente la ilegitimidad de las decisiones, la arbitrariedad de las decisiones y la violación de los derechos constitucionales amparados, y por eso el recurso amparo? Los recursos se le entregan mediante un convenio al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, taxativamente expresando que van a ser distribuidos por los comedores encuadrados en una determinada cantidad de organizaciones no gubernamentales, que serán 50, 60, 70, entre las cuales están mis representados. Es decir, el gobierno le da recursos a un organismo internacional diciendo: el convenio consiste en que usted tiene que acompañar en los procesos de distribución de alimentos a estas ONG. 2 meses después de firmar el convenio, decide que la mitad de esas ONG, de manera totalmente arbitraria, no tienen que recibir más recursos alimentarios. No explica, no da ningún motivo, no hace ver a ninguna razón de por qué. Y entre esas organizaciones, por ejemplo, las que yo represento, llevan 3 años trabajando en este programa, desde la pandemia. Claro. Y tienen todos los certificados aprobados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, o están mintiendo con que hubo desviaciones, o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que firmó los certificados, fue cómplice de, como dicen ellos, un plan sistemático de desvío de fondos alimentarios, por lo cual nosotros mandamos una notificación ya a el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel internacional, y yo me estoy moviendo con mis contactos para que Naciones Unidas tome cartas en el asunto, porque si no se cumple el convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estamos frente a otro delito. Es decir, si vos le entregaste dinero a un programa internacional para que acompañe técnicamente, para que audite, para que garantice la transparencia de transferencias a una serie de organizaciones que ya vienen trabajando hace años, no con IN, y después no lo cumplís y le decís al programa, no le entregues más, entregale a otros, pero papá, si vos firmaste por estas organizaciones. Claro, sí. Y, bueno, entonces, no hay con qué darle, hay una conculcación de derechos constitucionales, no de los comedores comunitarios, sino de la gente que iba a comer ahí, que es absolutamente evidente, antijurídica, y es mentira que el gobierno puede definir lo que se le canta la gana en la medida que corresponda a la Administración Pública Nacional. La Administración Pública Nacional se rige por leyes, por normas, por pactos internacionales, no se rige por la voluntad de un monarca absoluto, ni de una señora que tiene a cargo 5 ministerios, cuando es, con absoluta evidencia, inapta para cualquier cosa menos preparar informes que después Majul pasa en televisión. Entonces, la situación básicamente, Ari, es que la causa penal continúa, los alimentos de los depósitos se estarían repartiendo entre esta semana y la semana que viene a las provincias, lo cual es un pequeño avance, y estamos esperando en cualquier momento el fallo del contencioso administrativo, que, insisto, y lo voy a decir, se enoje quien se enoje, porque en la Facultad de Derecho nos conocemos todos y sabemos que hay libertad de cátedra, afortunadamente, y sabemos qué es lo que plantea cada uno de los que toma la palabra, y la verdad tengo una indignación profundísima por que magistrados
claramente conservadores, que podrían mirar con simpatía al gobierno, hayan actuado con sentido común en esta causa, y quien debería garantizar el control judicial de una decisión arbitraria del Ejecutivo que viola derechos básicos como el alimento, que en este caso el juez Lara Correa, esté tomando tanto tiempo. Por eso me imagino que debe estar recabando una cantidad de prueba extraordinaria que nos olvida para la causa penal sobre los incumplimientos del gobierno, porque si no, no se explica las demoras. Juan. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos. Siempre